Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo va a exponer matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos a ir a identificación de peligro. Identificación de peligro es la fuente o situación con potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades. Al daño de la propiedad o al daño de un ambiente de trabajo, a la combinación de ellos. Eh, Existen tres tipos de preguntas que debemos hacernos, que existe una fuente de daño o quién puede ser dañado, pues, cómo puede ocurrir este daño. Para la elaboración del IPRS, según el Consejo de la Mutual de Seguridad, se inicia con la identificación de peligros de las siguientes actividades. Mencionaremos algunos, que es el levantamiento de peligro, requisitos legales, resultado de inspección, monitoreo, revisión de la gerencia, nuevas actividades, reclamos y sugerencias. Vamos a seguir con lo que es la clasificación de peligros. Mencionaremos lo que es en mecánicos, son los riesgos mecánicos que derivan a la utilización de equipos defectuosos. Podemos mencionar que es el sobreesfuerzo, cortes con objetos, caídas con personas en el mismo nivel o distintos niveles. El eléctrico, que son el contacto eléctrico directo y la electricidad estática. El biológico se entiende por riesgos biológicos de la exposición de virus o hongos. Puede ser la picadura de insectos, vegetales. También los fisiológicos, que es el gasto energético excesivo. Los mentales o psicosociales son los factores de riesgos psicológicos que pueden afectar a la salud física, psíquica o social del trabajador, que elevadas en exigencias cognitivas. El fuego y la explosión. El fuego y la explosión son líquidos, fuegos y incendios eléctricos. En los químicos podemos presentar los polvos, los metales y los solventes orgánicos. En los físicos podemos mencionar que son los riesgos físicos más frecuentes en el lugar de trabajo: ruido, carga térmicas o vibraciones. Los métodos de peligro, podemos mencionar algunos, que son la identificación de peligros, que se requiere utilizar en diferentes herramientas, como investigación sobre accidentes, estáticas de acciones o acontecimientos. Vamos a mencionar algunos tipos de riesgos, que son riesgo estratégico, riesgo financiero, riesgo operativo, riesgo técnico y riesgo externo. Algunos otros podemos mencionar también los riesgos intolerables, riesgo importante, riesgo moderado, riesgo tolerable y riesgo trivial. Eso sería. Buenas noches, mi nombre es Aneida Mariel Condorichoque y voy a explicar acerca de la evaluación de riesgos. Primero que nada, explicar qué es el riesgo. Bueno, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas y equipos y al ambiente laboral. Para comprender mejor lo que es el riesgo, voy a mostrar algunos ejemplos que se encuentran en esta tabla, identificando, por ejemplo, lo que es un peligro y un riesgo. En esta ocasión, si el peligro es la generación del ruido, el riesgo será la exposición a un ruido. También, si el peligro es un accesorio con mango defectuoso, el riesgo será el desprendimiento del mango. Por otra parte, si se utiliza una faja de equipo sin protección, el riesgo será un atrapamiento. Y si utilizamos manejo de pesos excesivos, el riesgo va a ser un sobreesfuerzo. También, si utilizamos la presencia de gases y vapores, el riesgo va a ser una exposición a sustancias químicas. Bien, comprendiendo lo que es el riesgo, una evaluación de riesgos es un proceso que permite elaborar el nivel, el grado y la gravedad de los peligros, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se deben adoptar. El proceso de evaluación de riesgos se divide en dos etapas. Una que es el análisis del riesgo y la segunda que es la valoración del riesgo. En el análisis del riesgo se identifica el peligro,
Se estima el riesgo valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias si se materializa el peligro. En la valoración del riesgo debemos identificar si existe o no un riesgo y si es necesaria o no una medida concreta. Debemos identificar también si el riesgo es tolerable o no y si debemos de eliminarlo o controlarlo. Las características de la evaluación del riesgo son que podrían ser realizadas simplemente por el personal profesional competente, y la evaluación de riesgo se deduce en la necesidad de adoptar medidas preventivas. Se deberá eliminar o reducir riesgos mediante las medidas de prevención. También se debe controlar periódicamente estas condiciones de organización y de la salud de los trabajadores. Los empresarios deberán consultar a los representantes de los trabajadores o a los propios trabajadores en su ausencia de representantes acerca del procedimiento de la evaluación y a utilizar en la empresa o en el centro de trabajo. O en cualquier caso, también si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. Mi nombre es Miguel Ángel Machitarqui. A continuación, continuando el tema, vamos a ver la estimación del riesgo, que una vez identificados los peligros, vamos a asignar un valor de peligrosidad. Para cada uno de los peligros identificados se deberá estimar el riesgo, determinando la severidad del daño, que es la consecuencia, y la probabilidad de que ocurra el daño. Severidad del daño o del riesgo. La severidad de un riesgo es el valor asignado del daño más probable que producirá si se materializa. Para establecer este valor, se analiza el mayor daño que puede ocurrir, más a menudo si los riesgos detectados se vuelven más reales. Aquí tenemos en baja, mediana y alta. En la severidad de baja tenemos los daños superficiales, que pueden ser pequeños cortes y magulladuras, lesiones previsibles, que la baja es inferior a los 10 días naturales. También tenemos la media, que son quemaduras, conmociones, torceduras importantes, que la baja estimada es mayor a los 10 días. También tenemos la alta, que son las amputaciones muy graves de manos, brazos, cáncer y otras enfermedades crónicas. La probabilidad de un riesgo. La probabilidad de que ocurra un daño se puede graduar desde baja hasta alta. En la baja tenemos la remotamente posible de que el daño ocurre rara vez. También tenemos la media, que es bastante que el daño ocurre en algunas ocasiones, así como también la alta, que es completamente posible de que ocurra el daño. Grado de riesgo y prioridad de soluciones. El grado de un riesgo es detectado en un puesto de trabajo. Se obtiene a partir de dos valores asignados a la severidad y probabilidad correspondiente a dicho riesgo. Se puede clasificarse desde trivial hasta intolerable. En el cuadro podemos ver el cruce de variables de la probabilidad del riesgo con la consecuencia o severidad, en donde haciendo el cruce podemos obtener la valoración final del riesgo, que puede ser desde trivial hasta intolerable. Valoración del riesgo. Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior forman en base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. Aquí tenemos un criterio sugerido desde el punto de partida para tomar decisiones de acuerdo al riesgo valorado, donde el trivial, si nuestro riesgo valorado es trivial, no se requiere acción específica, la prioridad es baja. Si nuestro riesgo es tolerable, no se necesita mayor de acción preventiva. Sin embargo, se debe considerar soluciones que no supongan una carga económica importante. La prioridad es media. También tenemos el riesgo moderado, que se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas en un determinado tiempo, en donde la prioridad es media alta. También tenemos el riesgo importante, donde no se debe comenzar el trabajo hasta que el riesgo sea controlado. Puede que se precisen recursos considerables, pero remedirse el problema de forma urgente, que esta es una prioridad alta. También tenemos el riesgo intolerable, que no se debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. Esta es una prioridad inminente. Registro y documentación del riesgo.
Dentro de la documentación del riesgo, una vez evaluado el riesgo, se debe documentar y registrar indicándose al menos el riesgo general, el riesgo específico, la realización de revisiones y mantenimientos periódicos, las medidas correctoras, las normas o construcciones de seguridad, la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores del puesto. Yo soy Licera Susana Brandon. A continuación explicaré la evaluación de riesgos higiénicos por exposición a agentes químicos. Como primer agente químico con exposición a riesgo puedo mencionar la inhalación. ¿La inhalación qué es? Es la entrada de los agentes químicos por las vías respiratorias, ya sea boca, la nariz y cualquier otra medida. Los factores de riesgo que existen en este factor de riesgo: la concentración ambiental, la explosión, el tiempo diario de exposición, los focos de emisión, la tasa de generación de gases, vapores y aerosoles, el sistema de ventilación y el procedimiento de un trabajo inadecuado. La absorción cutánea. ¿Qué es la absorción cutánea? Es la entrada de agentes químicos por la piel. Los factores de riesgo que podemos identificar por la absorción cutánea es la localización y extensión del contacto, la duración y la frecuencia del contacto, midiendo también la temperatura y humedad ambiental, el procedimiento de trabajo inadecuado. El contacto. Esto quiere decir que son las superficies del cuerpo que pueden estar en contacto con estos factores químicos. Debido a esto se toman en cuenta los factores de riesgo, como la frecuencia de la exposición, la gestión incorrecta de los EPI, el procedimiento de trabajo inadecuado, la inexistencia de métodos de control, medición y prevención como fugas y derramamientos, los envases inadecuados en los agentes químicos. Como siguiente factor de riesgo químico puedo mencionar la ingestión, que es la entrada de agentes químicos por un sistema gastrointestinal. Esto quiere decir que son consumidos por las personas o trabajadores en este caso. Los factores de riesgo de este factor son los hábitos higiénicos personales. Esto quiere decir el aseo, el control rutinario de salud y mediciones de parámetros normales, la posibilidad de comer, beber o fumar en los puestos de trabajo, donde no se pueda asegurar un alimento con los estándares que busca la empresa, y un procedimiento de trabajo inadecuado. Esto quiere decir donde los trabajadores puedan consumir sus alimentos en lugares donde no están pensados para el consumo de alimentos, ya sea en lugares de trabajo o en lugares de exposición como agentes químicos, donde pueden esparcirse mediante moléculas subatómicas, y esto puede causar algunos tipos de factores de riesgo. El factor de riesgo parental. Este factor de riesgo es la entrada de agentes químicos a través de las heridas. Las heridas abiertas que todavía no fueron cerradas y correctamente curadas pueden presentar estas diferentes exposiciones. Los factores de riesgo que presenta esta exposición es el deterioro de la piel, el uso de objetos o herramientas cortantes o punzantes donde se pueda empeorar o causar estas heridas lacerantes, la frecuencia del contacto con el que se tiene, el procedimiento de un trabajo inadecuado donde no se cumplan todos los estándares y procesos que se debe seguir, y que los trabajadores especialmente sean sensibles a cierto manejo de las herramientas. Mi nombre es Magnes Unagalia Ruth. A mí me ha tocado lo que es la evaluación de riesgo por agentes biológicos. Ahora, el riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes biológicos, ya sea en el ambiente laboral de los trabajadores o en otro lugar. Se entiende por agente biológico a cualquier microorganismo, cultivo celular o endoparásito humano capaz de producir enfermedades infecciosas, alergias o toxicidad, que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Entonces, la definición exacta es como que es uno de los principios claves de la bioseguridad, que se utiliza para identificar las características de peligrosidad de un organismo infeccioso, las actividades que podrían dar lugar a una exposición, la probabilidad de contraer una enfermedad después de una exposición y las consecuencias derivadas de una infección. Ahora, en tipos de agentes biológicos tenemos como primero a los microorganismos,
que se entiende que son virus u organismos unicelulares como bacterias, protozoos, algas y hongos. También tenemos a los organismos pluricelulares, animales y vegetales como los artrópodos, insectos, helmintos, arácnidos, etc. Y plantas como los cereales. Algunos de ellos son endoparásitos humanos. Y como tercero tenemos los cultivos celulares. Son los contaminantes biológicos que no son organismos vivos y se derivan en dos, que es el derivado animal, como los excrementos, los restos cutáneos, ya sea pelos o plumas, sustancias antigénicas y larvas de pequeños invertebrados. También los derivados vegetales, que pueden ser como el polen, el polvo de madera y entre otras formas vegetales, las esporas fungidas, las micotoxinas y las sustancias antígenas como los antibióticos. Ahora, en la clasificación de riesgos biológicos tenemos 4, que es del más leve hasta el más fuerte, por así decirlo. En el grupo de riesgo 1 tenemos el riesgo individual y poblacional escaso o nulo, donde los microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. En el grupo 2 estaría el riesgo individual, o sea, en otras palabras, que es moderado. Son agentes que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal, ya sea del laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. En el grupo 3 tenemos que es el riesgo individual elevado o poblacional bajo, que son agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero de ordinario no se propagan de un individuo a otro. En el grupo 4 tenemos el riesgo individual y poblacional elevado, los que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. En la evaluación del riesgo es la que debe ser realizada por un equipo multidisciplinario en cada servicio. Las evaluaciones del riesgo deben ser consultadas y revisadas periódicamente, teniendo en cuenta la obtención de nuevos datos que tengan alguna influencia en cuanto al grado de riesgo del servicio. En la interpretación de los niveles de riesgo biológico tenemos lo que es el NAP, que es el nivel de acción biológica, y el LEP, que es el límite de exposición biológica. El NAP es aquel valor que a partir del cual deberán tomarse medidas de tipo preventivo para intentar disminuir la exposición, aunque la situación no llegue a plantear un riesgo muy elevado. El LEP es aquel que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia debe superarse, ya que supone un peligro para la salud de los trabajadores y que representa un riesgo intolerable que requiere acciones correctoras inmediatas. Ahora, ¿qué se debe hacer en caso de presenciar un riesgo biológico? Primeramente, identificamos los peligros de agente biológico. Por eso es de gran utilidad las listas de clasificación en grupos de peligrosidad, como la patogenidad, la infectividad, el espectro del huésped y la capacidad de supervivencia en el medio. Como segundo paso tenemos los peligros derivados del procedimiento a aplicar. Asimismo, la concentración y el volumen del agente biológico y los equipos utilizados son elementos a tener en cuenta en el análisis. En el punto 3, clasificar la actividad de acuerdo con el resultado de la evaluación del riesgo y las medidas preventivas. Y también tomar en cuenta la protección adicional propuesta. En el punto 4, evaluar la formación y la experiencia del personal participante y también la adecuación del equipamiento de seguridad. Y como último punto, enviar el resultado de evaluación de riesgo para que se realice su revisión e implemente medidas adicionales consideradas.
Mi nombre es Armando Rocha y yo les voy a hablar sobre la identificación y evaluación de riesgos ergonómicos. Primero, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es la ciencia de diseñar el trabajo para acomodar las necesidades del trabajador, en vez de hacer al trabajador acomodarse a las necesidades del trabajo. Se trata de diseñar estaciones de trabajo, herramientas y tareas de trabajo que ofrezcan seguridad, comodidad y eficiencia. La ergonomía busca disminuir la fatiga, las lesiones, además de aumentar la comodidad, la productividad, la satisfacción y la seguridad en el trabajo, ya que los accidentes de trabajo no son inevitables y un trabajo bien diseñado no debería lastimarte. La ergonomía se clasifica en ergonomía física, ergonomía cognitiva, ergonomía social u organizacional y ergonomía ambiental. La ergonomía es importante porque cuando usted está haciendo un trabajo y su cuerpo está estresado por una postura incómoda, temperatura extrema o movimientos repetitivos, su sistema musculoesquelético se ve afectado y su cuerpo puede comenzar a tener síntomas tales como la fatiga, el malestar, el dolor, que pueden ser los primeros signos de trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos? Esos trastornos, o llamados también TME, son lesiones acumulativas y crónicas de los tejidos blandos, músculos, tendones, ligamentos, nervios, las articulaciones y los vasos sanguíneos. El cuerpo tiene límites y puede fallar o desgastarse cuando no se utiliza correctamente. Los TME se definen como lesiones como ya habíamos dicho, en los músculos, tendones, ligamentos, etc. Que están causadas o agravadas por nuestras acciones o por estar en un medio o un ambiente que no sigue las prácticas de trabajo seguras y saludables. Siguiente, por favor. Los músculos. ¿Qué son los músculos? Los músculos proporcionan la energía para mover las partes de nuestro cuerpo. Los tendones son como poleas que unen a los músculos y a los huesos, ayudando a mover las partes del cuerpo. Los ligamentos que conectan a los huesos entre sí y logran la estabilización de las articulaciones. Siguiente. Las articulaciones, que son las conexiones entre los huesos, los nervios que llevan los mensajes entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo, y los discos que actúan como amortiguadores de la columna vertebral. Siguiente, por favor. Un trastorno multiesquelético muy conocido en el síndrome, es el síndrome del túnel carpiano, que se produce cuando el nervio que va desde el antebrazo hasta la palma de la mano se presiona o se exprime en la muñeca. El túnel carpiano es un pasadizo estrecho y rígido de ligamento y los huesos en la base de la mano. Alberga los nervios y los tendones medios. A veces, el engrosamiento de los tendones irritados u otras inflamaciones estrechan el túnel y hacen que el nervio mediano se comprima, dando lugar al dolor, debilidad, pérdida de adherencia o entumecimiento en la mano y la muñeca, irradiándose por el resto del brazo y a veces hasta por el resto del cuerpo. El siguiente, por favor. Algunos síntomas de los trastornos musculoesqueléticos son, por ejemplo, el dolor, la debilidad, la rigidez, la sensibilidad, hinchazón, sensación de ardor, hormigueo, somnolencia, dificultades para moverse y la torpeza. Algunos factores de riesgo ergonómico son los siguientes, que son factores que desarrollan los trastornos multiesqueléticos. Fuerza, levantar objetos pesados, empujar o tirar, cargar, agarrar cosas de mala manera, posturas forzadas o prolongadas, actividades repetitivas, el trabajo por encima de la cabeza, el estrés de contacto y la vibración. El siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunas maneras de reducir los riesgos ergonómicos. Entre uno de ellos es las mejoras de la ingeniería. Las mejoras de la ingeniería incluyen reordenación, modificación, rediseño o sustitución de las herramientas, los equipos, las estaciones de trabajo, los envases, las piezas o los productos. Esas mejoras pueden ser muy eficaces ya que pueden reducir o de lleno eliminar los factores que contribuyen al desarrollo de los TME. Por ejemplo, si su trabajo requiere estar sentado por largos periodos de tiempo,
Tener un asiento ajustable o taburete para que sus rodillas estén más altas que las caderas ayudan a proteger la parte baja de la espalda. Por otro lado, podemos ver las mejoras administrativas. Estas mejoras administrativas incluyen el cambio de las prácticas, formas de la organización de trabajo. Proporcionan variedad en el trabajo. Otro puede ser ajustar los horarios del trabajo y el ritmo del trabajo. Proporcionar un tiempo de recuperación, es decir, dar un tiempo de relajación muscular. Modificar las prácticas del trabajo para que no sean tan bruscos o repetitivos, garantizar la limpieza y el funcionamiento de espacios de trabajo, herramientas y todo el equipo regular. También se puede fomentar el ejercicio. También podemos ver el equipo de protección personal, que es bastante importante. En sí es un equipo de seguridad o un equipo de protección personal. Sus siglas son PPE, que incluye guantes, rodilleras, coderas, botas de seguridad y otros artículos que los empleados usan. ¿Qué hace que esos factores de riesgo se conviertan en un peligro para el trabajador? El hecho de que hay un factor de riesgo que ocurre en la tarea de los trabajadores no significa que se trate de un peligro que producirá un TME para el trabajador. ¿Por qué? Porque las capacidades y la combinación de varios factores de riesgo aumentan la posibilidad de lesiones. Considere las mismas tareas durante turnos diferentes líneas, diferentes estaturas, el hecho de que la persona que está desarrollando el trabajo sea un hombre o sea una mujer. Después, los trabajadores nos pueden ayudar a la administración a identificar la causa o la raíz del peligro que los trabajadores están experimentando y trae como resultado estos trastornos musculoesqueléticos. Podemos ver algunas soluciones ergonómicas, como por ejemplo, en la primera imagen, arriba a la izquierda, podemos ver una persona que está con una postura forzada y doblada. Y en la siguiente imagen vemos a la misma persona con la postura relajada y con menos presión en la espalda, con una espalda recta. Abajo también podemos ver una postura doblada. En el otro lado de la imagen, como hablamos del desarrollo de la ingeniería para la ergonomía, podemos tener diferentes accesorios o artículos que nos ayuden a hacer nuestro trabajo más fácil o más liviano, como por ejemplo mangos de extensión que permiten una postura natural y no es necesario que nos agachemos o tengamos una mala postura para recoger cosas. En la tercera imagen podemos ver un chofer, una persona que se dedica al transporte, que está en un asiento demasiado pequeño y no tiene un buen apoyo. Y en la otra imagen podemos ver la misma persona con un respaldo más alto y una silla con soporte lumbar y más apoyo hacia las piernas. Después, un trabajo que se desarrolla mucho es usar, atornillar y destornillar. Podemos ver en la primera imagen un señor con un destornillador manual que produce que, como hablamos de los trastornos, la muñeca esté girando constantemente y tiene bastante riesgo de lesionarse. Y en el otro lado tenemos un destornillador eléctrico que tiene la misma postura todo el tiempo, así que no hay ningún riesgo de lesión. Abajo, en el caso de personas que trabajen reparando cosas, en el caso de los mecánicos, por ejemplo, podemos ver que hay una persona sin soporte en el cuello ni amortiguamiento y tiene que estar largas horas en esa posición. Y en el otro lado podemos ver la misma persona con una camilla de mecánico que levanta al trabajador del piso, provee soporte al cuello y a la zona lumbar. Abajo también podemos ver una persona con una postura forzada y estirada. Y al otro lado podemos ver una persona con una mesa basculante que hace que la mesa gire y traiga el trabajo más cerca hacia el trabajador, así no tiene que exigirse estirándose. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las ventajas de la ergonomía. Como una de las ventajas podemos tener más ahorros, que eso traduce en menos lesiones, en empleados más productivos y sostenibles, menos reclamaciones de compensación a los trabajadores. Es decir, nos ahorramos un dinero porque si el trabajador se lesiona o tiene un accidente, el empleador en ese caso tendría que correr por todos los gastos que vaya por toda la recuperación del trabajador.
En segundo lugar, tenemos menos empleados experimentando dolor. Es decir, la implementación de mejoras ergonómicas puede reducir los factores de riesgo que causan malestar a los trabajadores. En tercer lugar, podemos ver el aumento de productividad. Las mejoras ergonómicas pueden reducir los principales factores de riesgo para los trastornos musculoesqueléticos para que los trabajadores sean más eficientes, productivos y tengan una mayor satisfacción en el trabajo. Como cuarto lugar, vemos una mejor moral en el trabajo. Es decir, la atención a la ergonomía puede hacer que los empleados se sientan valorados porque saben que su empleador está haciendo el lugar de trabajo más seguro. También vemos una reducción de absentismo, es decir, la ergonomía crea trabajadores sanos y libres de dolor que tienen más probabilidades de ser más productivos y pueden mantenerse más tiempo sin quejas y desarrollar mejor su trabajo. Gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Denis Salvatierra. Yo voy a exponer sobre la metodología para evaluar el disconfort en el trabajo. Como ya sabemos, hay distintas empresas, distintas industrias que están en diferentes rubros y cada uno tiene una exposición a diferentes variables, como son las ambientales. Para esto vamos a calcular y analizar estas variables, como ser la temperatura, la humedad y la carga térmica metabólica, que en su conjunto determinan el nivel de riesgo higiénico por estrés térmico. Para esto vamos a realizar una investigación metodológica por el método científico, donde identificaremos nuestra población y muestra, recolección de información, instrumentos de medición y descripción del modelo. Siguiente, por favor. Para el método del índice WBGT, como primer paso tenemos caracterización del puesto de trabajo. Seguimos con medición in situ de las variables ambientales, cálculo del índice, determinación de la carga térmica metabólica y evaluación del riesgo por estrés térmico. Siguiente, por favor. Para esto vamos a colocar diferentes índices para cada posición y movimiento del cuerpo. Como en cada puesto no es lo mismo. Tenemos trabajadores que están sentados, de pie, caminando o de subida de una pendiente. Para cada uno de estas variables tenemos un número. También tenemos el tipo de trabajo. Si va a ser un trabajo manual, un trabajo con un brazo, con dos brazos o con todo el cuerpo. ¿Y qué tipo de peso va a levantar? Si va a ser un peso ligero o peso pesado. Para esto también tenemos el valor medio y el rango. Siguiente, por favor. Una vez que ya tengamos estas variables, debemos de calcular el calor metabólico. Ya tenemos los diferentes rangos, si es menor a 100, entre 100 y 200, de 200 a 310, de 310 a 400 y mayor de 400. Que esto nos va a determinar si la persona está aclimatada al puesto de trabajo o no está aclimatada. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la medición de las variables ambientales, que tenemos si se tiene la humedad, o si tenemos viento, o si es en interior o en exterior. Siguiente, por favor. Una vez que ya tengamos este índice, tenemos los puestos de trabajo y podemos saber si una persona va a aguantar este puesto de trabajo, por cuánto tiempo lo puede hacer, además si va a estar aclimatada o no. Es Paola Caterina Ticona Luizaga. Hoy vamos a continuar con la identificación y evaluación de riesgos psicosociales. Estos riesgos es muy importante para los trabajadores, ¿no?, de la empresa. Esto también se le puede llamar como riesgos emergentes. Y esto refiere al peligro real o potencial, recientemente descubierto para personas o bienes. Para esto vamos a decir qué son y por qué debemos evaluar estos riesgos. Son aquellas características de las normas de trabajo
y sobre todo de su organización que afectan a la salud de las personas a través de los mecanismos psicológicos o fisiológicos de los trabajadores. Para este riesgo psicosocial se hace una encuesta en general. Es una encuesta anónima y para no identificar también al trabajador. Vamos a dividir en 4 dimensiones, en sí exigencias, ¿no?, que tiene. Esas dimensiones son de exposición, exigencias psicológicas de trabajo, que es una de ellas. Eso trata, como su nombre bien lo indica, son exigencias psicológicas cuantitativas. Se definen como la relación entre la cantidad y el volumen de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Como otro tenemos exigencias psicológicas cognitivas. Esto significa de pensamiento, y las exigencias cognitivas en el trabajo tratan sobre la toma de decisiones. Las exigencias psicológicas emocionales incluye aquellas que afectan nuestros sentimientos, sobre todo las que requieren de nuestra capacidad. Dimensiones, exigencias psicológicas. Tenemos exigencias psicológicas cuantitativas, se definen como la relación entre la cantidad y el volumen de trabajo. Un ejemplo tenemos, tienes que trabajar muy rápido, son preguntas que se les hace al trabajador. Segundo, tenemos exigencias psicológicas cognitivas. Esto significa de pensamiento, y las exigencias cognitivas en el trabajo tratan sobre la toma de decisiones, tener nuevas ideas, memorizar, manejar conocimientos y controlar muchas cosas a la vez. Tenemos exigencias psicológicas emocionales, que esto incluye aquellas que afectan nuestros sentimientos. Por ejemplo, tenemos tu trabajo en general es desgastador emocionalmente, o te cuesta olvidar los problemas del trabajo. Tenemos exigencias psicológicas de esconder emociones. Esas exigencias afectan tanto a los sentimientos negativos como a los positivos. Por ejemplo, tu trabajo requiere que te calles tu opinión, entonces es de esconder las emociones del trabajador en este caso. Como último tenemos las exigencias psicológicas sensoriales, que esto hemos denominado exigencias sensoriales a las exigencias laborales respecto a nuestros sentidos, que en realidad representan una parte importante de las exigencias que se nos imponen cuando estamos trabajando. Un ejemplo, tu trabajo requiere mirar con detalle, o tu trabajo requiere atención constante. Esas son las exigencias que normalmente se le preguntan a un trabajador, ¿no?, para poder evaluarlos. Tenemos como segundo las dimensiones del trabajo activo y desarrollo de actividades. Entre ellas está la influencia del trabajo. La influencia en el trabajo es de tener margen de decisión, de autonomía respecto al contenido y las condiciones de trabajo. Un ejemplo de pregunta sería: ¿se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asigna tus tareas? Tenemos la posibilidad de desarrollo del trabajo. En el trabajo se evalúa si el trabajo es fuerte de oportunidades, de desarrollo de las habilidades, el conocimiento que tiene el trabajador. Por ejemplo, tu trabajo permite que aprendas nuevas cosas, tu trabajo es variado. Siguiente tenemos el control sobre los tiempos de trabajo. Esta dimensión complementa con la de influencia. El control sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja en relación con las condiciones de trabajo. Para esta podemos decir que alguna pregunta, por ejemplo, puedes decidir cuánto haces el descanso, o puedes decidir si en tu trabajo puedes charlar con el compañero o no. Otro tenemos sentido en el trabajo. El sentido del trabajo trata relacionado sobre las habilidades que el trabajador tiene, si realmente está haciendo lo que él ha aprendido, ¿no? Tenemos como último, integración en la empresa. Normalmente es frecuente que los trabajadores piensen en 2 categorías, por ejemplo, el de ellos y el de nosotros. En la empresa, la persona no se identifica con la empresa, sino con sus compañeros o con las personas, con los mismos clientes. Siguiente. Ahora vamos a las dimensiones de apoyo social en la empresa y la calidad del liderazgo. Esto tiene mucho que ver con las personas líderes en la empresa, en este caso. Tenemos la previsibilidad. Es una dimensión, se refiere al hecho de que las personas necesitamos disponer de la información adecuada, suficiente
y a tiempo para adaptarnos a diferentes cambios que hay en la empresa. La claridad del rol es una de las dimensiones clásicas de la psicología social. Si en el papel a desempeñar no está bien definido, puede resultar un factor muy estresante para el trabajador. Y esto que normalmente genera un estrés y mala salud en el trabajo, ¿no? Los conflictos de rol tratan de las exigencias contradictorias. Por ejemplo, tienes que realizar tareas que te parecen innecesarias, son cuestiones en este caso. La calidad del liderazgo se tiene a recomendar el rol del líder más que del jefe. Y para las tareas de dirección, aunque su puesta en práctica es bien escasa en este. El refuerzo forma de apoyo instrumental y trata sobre recibir mensajes de entorno de compañeros y superiores sobre cómo se trabaja, ¿no? Es los consejos que se dan los mismos colegas de trabajo. El apoyo social en el trabajo trata del hecho de recibir el tipo de ayuda que se necesita en el momento adecuado. Un ejemplo tenemos, recibes ayuda y apoyo de tu intermediario o superior. Por siguiente tenemos posibilidad de relación social. La necesidad de relacionarnos socialmente constituye otra de las características esenciales de la naturaleza humana. Sobre todo, todos somos seres sociales en este caso, por lo que no parece razonable que un trabajo pueda que haya esa dificultad de no socializar con los mismos trabajadores o con el mismo personal que tiene la empresa. Como último tenemos sentimiento de grupo. En un extremo podemos encontrar lugares de trabajo con muchos conflictos, acoso y mal ambiente, mientras que en el otro extremo tendríamos lugares de trabajo donde cada persona se siente como parte de un grupo, ¿no? Lo que muchos tratamos de relacionarnos en eso. Como último de las dimensiones tenemos la dimensión de compensación, que simplemente se divide en dos, que es inseguridad en el trabajo y la estima. La inseguridad, existen fuertes evidencias de que la inseguridad en el empleo o en los lugares de trabajo se relacionan con múltiples indicadores de salud si es que no llega a sentirse muy útil el trabajador. En la estima incluye el reconocimiento de los superiores y el esfuerzo realizado para desempeñar el trabajo, conjuntamente con las respectivas de promoción a la seguridad en el empleo y la condición de trabajo. A esto tenemos muchas y más otras dimensiones y síntomas relacionados sobre los riesgos psicosociales, ¿no? Ya mencionamos los más importantes y los que más afectan a la salud en el trabajo, ¿no? Otras dimensiones relacionadas tenemos la satisfacción en el trabajo, salud en general, salud mental y la vitalidad. Otros síntomas relacionados también a tenemos síntomas conductuales de estrés, síntomas sománticos de estrés, síntomas cognitivos de estrés. Buenas noches, mi nombre es Axel Jonathan Torrico García y voy a continuar con lo que es el proceso de intervención. Voy a presentarles distintos métodos que existen para poder identificar los peligros, poder evaluar los riesgos. Existen distintos y diversos métodos para poder analizar y evaluar tanto los peligros como los riesgos en una empresa u organización. Así que pasaré a mencionar algunos de los métodos como ejemplos de los más relevantes y efectivos que han servido a muchas organizaciones y han dado buenos resultados hasta la gestión 2022. Entre los que tenemos los más comunes, los cuales son el What If, el APR, las encuestas, los talleres y entre otros. Empezamos con el What If, que es una herramienta sencilla y fácil de entender. Usualmente se utiliza en la primera fase de la gestión, cuando apenas se está identificando los riesgos. Este método puede complementarse con un análisis más profundo de los riesgos y sus causas a través de técnicas adicionales. Bueno, consiste en preguntas y también en dibujar escenarios de riesgo, identificando situaciones que puedan provocar accidentes y también puedan aportar mejoras necesarias.
Y bueno, las cuestiones por donde se empieza este método son preguntas como ¿qué pasaría si la maquinaria falla? ¿O qué pasaría si hay una interrupción de energía? Em, Luego se procederá a encontrar respuestas pertinentes para poder abordar las preguntas formuladas, procurando hallar tanto causas como consecuencias y recomendaciones. Pasamos a la PR, que, bueno, esta metodología de gestión de riesgos eh, forma parte del análisis inicial también y se utiliza para poder identificar posibles riesgos cuando el proyecto apenas está comenzando. Eh, Está basada más que todo en el análisis y evaluación de los riesgos de un proceso, considerando siempre operación de equipos. Para llevar a cabo la priorización del riesgo es conveniente utilizar siempre una matriz conjuntamente con este método, y una manera simple de crearla nos permitirá visualizar los riesgos identificados. Pasamos ahora a lo que son las encuestas. Este es un método que va de abajo hacia arriba, es eficaz para la identificación de riesgos diversos en cualquier organización. El procedimiento básicamente se basa en hacer enviar encuestas a un gran número de personas dentro de la organización, desde los niveles inferiores hasta la alta dirección. Este método de identificación de riesgos resulta muy eficaz en organizaciones que tienen muchos empleados dispersos en diferentes ubicaciones y también áreas y departamentos que cuentan con numerosas ramificaciones. Pasamos a lo que son los talleres, que se trata de una metodología que avanza desde arriba, partiendo de la alta dirección, y se filtra hacia abajo, que involucra a mandos medios y trabajadores. Su uso es más frecuente ya que se da en organizaciones que desean identificar riesgos que afectan a toda la organización y no solo a un área determinada o específica. Siguiente, por favor. Pasamos ahora a lo que es la presentación del método. Una vez ya elegido o identificado el método que se quiere realizar o con el que se quiere proceder, se debe informar tanto a la dirección de la empresa como a los representantes de los trabajadores. Es necesario que exista información y consentimiento de todas las partes al momento de analizar y los métodos a utilizar para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya que esto nos puede garantizar con mayor seguridad, una mayor seguridad al momento de pasar al siguiente paso, el cual es el firmar el acuerdo de la utilización del método, en donde todos los agentes deben estar de acuerdo y firmar con que se realice el proceso de intervención, así como todos los pasos que se van a incluir más adelante. Seguimos con la designación del grupo de trabajo. Para la realización de este análisis y aplicación del método que se ha elegido y firmado por todos los agentes y representantes, se necesita a una persona o a un grupo dependiendo del tamaño de la empresa para poder liderar, realizar, medir y controlar y evaluar todos los aspectos que se requiera en el método señalado. Estos encargados o designados tiene que ser un personal capacitado, como por ejemplo representantes de la Dirección de Servicios de Prevención, técnicos externos, delegados de prevención, etc. Pasamos ahora a lo que es la preparación del trabajo, para lo cual se sigue una serie de pasos, que son la decisión del alcance y unidad de análisis, en donde se dirá en qué parte estará enfocada el análisis y qué alcance tendrá, como cuántas personas será aplicada y quiénes participarán. La adaptación del método, que consiste con el alcance ya delimitado y las personas que van a participar, es adaptar el método a emplearse para ese grupo de personas. Luego sigue la realización del método, que es realizar todos los procesos que competen al método elegido. Luego continuamos con el diseño de mecanismos
de distribución, respuesta y recogida de datos, que es donde recolectamos toda la información. Y por último, preparar el proceso de información y sensibilización, que es simplemente representar la información resumida para la interpretación de la misma. Seguimos con el análisis. Una vez hecha la recogida de datos para poder evaluar los peligros y riesgos detectados con el método ya utilizado, se deben elaborar informes previos para la presentación y exposición de estos resultados obtenidos. Para esto también procedemos con una serie de pasos, que es la informatización y el análisis de los datos, en donde se analiza la información obtenida y se identifican todos los peligros o riesgos posibles en cada área de trabajo. Un informe preliminar en donde obtenemos una base de datos recopilada de la información con gráficos y cuadros con el fin de obtener una idea exacta del problema y qué tan grande podría ser. Luego seguimos con la interpretación de los resultados, en donde presentamos toda la información y la exponemos de forma resumida. Y por último tenemos el feedback, que es una retroalimentación de todo el proceso. Siguiente, por favor. Seguimos ahora con lo que es la propuesta de medidas preventivas, que, bueno, aquí se generan lo que son los círculos de prevención, que son un grupo de trabajadores reunidos para efectos de debate o consulta de las medidas preventivas. Estos efectos de debate o consultas, bueno, están más que todo a utilizarse para reducir o eliminar tales riesgos o peligros existentes dentro de la organización. Por último, pasamos a lo que es el informe final. Bueno, el informe, la evaluación de los riesgos tiene que quedar documentada, debiendo reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva. Este informe debe estar enriquecido con todas las aportaciones sugeridas por el grupo de trabajo y en las presentaciones a la dirección y a los trabajadores. También debe estar basado en el informe preliminar, señalando las prioridades acordadas y las recomendaciones preventivas que se hayan dispuesto previamente en la propuesta de las medidas preventivas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marieta Zicos y Caldes y voy a dar continuidad a la exposición. Vamos a ver lo que es un caso práctico sobre la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En principio vamos a dar la definición. Nos dice que es una herramienta de gestión que nos va a permitir determinar los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y tenemos que hacer el análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. ¿Para qué nos sirve una matriz CIPER? Nos sirve para analizar el nivel de riesgos presente en los trabajos, para comparar por nivel de riesgos diferentes tareas, para proponer acciones concretas, para disminuir y para estimar el impacto de que estas acciones tendrían en el nivel de riesgo de los trabajadores. Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de gestión de seguridad y también para saber que el nivel de protección de los trabajadores no haya cambiado. Algunos métodos de identificación de peligros en las empresas son hacer investigaciones de accidentes en las áreas funcionales de las empresas, realizar inspecciones, discusiones, entrevistas a los trabajadores, análisis de trabajos seguros, auditorías, listas de verificación, observaciones de tareas planeadas y programas stop. Para este proceso de identificación de peligros debemos considerar sobre personas, ya que son los que están expuestos a los peligros, los equipos que pueden no ser adecuados para su seguridad, los materiales que pueden ser nocivos y los ambientes de trabajo que podrían ser peligrosos para los trabajadores, ya sea como una empresa de construcción o industrial. Toda empresa que va a evaluar el nivel de riesgos debe hacerse las siguientes interrogaciones. ¿Qué puede suceder si se da un riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo?
¿Cómo sería la consecuencia del riesgo en caso de que éste se materialice? ¿Cuál es el nivel de riesgo? En este apartado vamos a ver un caso práctico sobre una empresa que es la empresa Altifibers. Esta empresa está ubicada en La Paz, en el Alto, y este se dedica al acopio y proceso de exportación de productos textiles derivados de fibras naturales provenientes de animales como la oveja, la llama y la alpaca. Para hacerle esta evaluación de matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, vamos a poner en práctica todo lo que ya hemos visto anteriormente, desde la identificación de peligros, los riesgos, las consecuencias que estos pueden traer consigo. Y podemos ver que tenemos un ejemplo sobre, por favor, retrocede. Sobre el área, lo que es topería. En principio, esta empresa tiene 3 áreas de producción, que es la topería, la hilandería y la tintorería. Me voy a enfocar en lo que es la topería, que realiza los procesos de lavado, de cerdado, y que básicamente pues, nos va a ayudar a medir la calidad de la fibra. Como principio tenemos identificar la tarea, que es el cargar el material a la telera de alimentación, y vamos a identificar el peligro que esta tarea trae consigo, que es la suspensión de polvo y fibras en el ambiente. Vamos a clasificar este peligro y lo vamos a identificar como un peligro químico. La descripción del riesgo, es decir, el riesgo que podría provocar el realizar esa tarea es el de ocasionar enfermedades pulmonares y visuales a los trabajadores. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a determinar la probabilidad? En principio debemos saber que la probabilidad va a constar del índice de frecuencia, del número de trabajadores expuestos y la existencia de controles. ¿Cómo determinamos la frecuencia? Es decir, ¿cuántas veces ocurre este tipo de peligros en las tareas que los trabajadores realizan? Puntuamos con un 4, ya que nos dice que este peligro ocurre algunas veces durante la jornada o continuamente durante menos de una media jornada. ¿Cómo determinamos el número de trabajadores expuestos? Siguiente. Vamos a puntuar con una puntuación de 2, ya que se identifica que son de 2 a 5 trabajadores los que realizan este tipo de tarea. Siguiente. Existen controles para realizar esa tarea. Puntuamos con un 2, ya que nos dice que los trabajadores cumplen con algunas medidas básicas de control, ya sea equipos de protección personal, alguna señalización, capacitación y otros, y que estos no son suficientes. Siguiente. ¿Cómo determinamos la probabilidad? La probabilidad es la suma de la frecuencia y más los números de trabajadores expuestos y más la existencia de controles CISO. Como podemos ver, haciendo la suma respectiva, tenemos una puntuación de 8. En este caso, cae sobre un nivel de probabilidad media, es decir, que la probabilidad de que el daño ocurra es algunas veces. ¿Cómo vamos a determinar la severidad? La severidad vamos a calificar mediante el índice que corresponde a 2, ya que la severidad es importante porque el riesgo que contrae es que va a provocar en el trabajador un daño reversible a su salud, es decir, que le va a dar enfermedades pulmonares y visuales. ¿Y cómo vamos a determinar el nivel de riesgo? El nivel de riesgo va a ser el producto de la probabilidad por la severidad, es decir, hacer la multiplicación respectiva, y nos daría una puntuación de 16, y esta estaría dentro del grado de riesgo importante. Lo siguiente a hacer es indicar los controles basándose en la jerarquía de controles. Esa jerarquía de controles va a constar de la eliminación del peligro, sustituir el peligro, contar con un control de ingeniería, contar con un control administrativo
y asimismo un equipo de protección. Este tipo de tareas debe cumplir con un control de medidas de procedimiento para instrucción y se debe hacer un procedimiento de uso correcto de protector respiratorio para poder disminuir el nivel de riesgo en los trabajadores. Es así como se hace una matriz de evaluación de riesgos con un ejemplo de una empresa boliviana. Siguiente. Bueno, en conclusión, lo que podemos decir es que una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión muy interesante para poder identificar actividades empresariales, asociándolas a riesgos diferenciados por tipo y nivel y a los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos. Esta ha sido la presentación sobre lo que es las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Muchas gracias por su atención.